la palabra del Señor nos dice lo siguiente en el libro de los Hebreos capítulo 11 y el verso número 26. Dice así la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a hablar en esta noche de una fe inquebrantable. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta preciosa convención nacional de jóvenes que tú nos das, en esta apertura, en esta noche inaugural. Dios mío, tú me has dado la bendición y el privilegio de predicar tu palabra, y ahora te pedimos, oh Dios eterno, que te glorifiques, Señor, poderosamente, Señor Dios mío, en esta noche a través de tu palabra, y que todas las vidas que han venido, Señor, con una necesidad, con el deseo de cambiar, con el deseo de ser renovados en tu Espíritu Santo, de ser fortalecidos, de ser sanados, Señor, concede el deseo de cada corazón y fortalece y edifica a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos la gloria y la honra y la alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta noche, el lema de nuestra convención es testimonios inquebrantables. El lema de este año, que es Testimonio 2023, pues es un lema que abarca todas las etapas de nuestra vida cristiana. Ya se han predicado en diferentes convenciones de lo que representa un testimonio, que la iglesia tiene que dar testimonio, que Dios da testimonio de nosotros también, que la iglesia es sal y luz, la iglesia tiene que resplandecer. Aunque este es un mensaje para los jóvenes, pero también cuando Dios habla a los jóvenes, también nos habla a nosotros. Yo siempre que he ido a convención de damas, también me he edificado, hermano. Gracias a Dios la palabra es para todos, ¿no? Aunque en esta oportunidad vamos a dirigirnos más a los jóvenes. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos, todos sabemos que el capítulo 11 del libro de los Hebreos habla de la fe. Es la exhibición o la exposición de una galería, como que usted estuviera en una galería y ahí están la exposición de los héroes de la fe. El escritor del libro de los Hebreos quiere mostrarnos a través de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo una larga lista de héroes de la fe. Esto es importante porque toda la juventud, los niños y los jóvenes hemos crecido con referentes, hermano. O sea, hemos crecido con personas que son líderes, que a quienes admiramos, y desde nuestra niñez se nos enseñó en el colegio a admirar a los héroes nacionales. Se nos enseñó también a admirar a los deportistas destacados, y sea en el área del deporte, sea en el área de la ciencia. Cuando alguien en nuestros países destaca y tiene un tremendo logro, pues ellos logran un lugar de renombre. En el Estadio Nacional, ahí en el Perú, me acuerdo que se ponía el nombre de los deportistas más destacados que habían brillado, que por su trabajo, por sus logros, por sus medallas, por su esfuerzo, habían logrado sobresalir y poner el nombre de nuestro país en alto. Es importante que también nosotros como cristianos, porque la palabra de Dios como una palabra que nos guía, que es una palabra que nos orienta, que nos enseña, que abre nuestros ojos, es importante también que Dios nos muestre quiénes son nuestros referentes,
¿Quiénes son, gloria a Dios, nuestros modelos a seguir? Un referente, para que ustedes entiendan, es una persona que es un modelo a seguir. Es una persona de la que usted puede decir, ese es mi modelo a seguir. Yo admiro a esa persona por su trabajo, por su esfuerzo, pero en este caso, en la palabra de Dios, hay una larga lista de hombres y mujeres de Dios, resumidos en el libro de los Hebreos, en donde se habla pues de la obediencia de Abel, se habla también de la fe de Enoc, se habla, gloria a Dios, de la fe de Noé, se habla de la fe de Abraham. Todo tiene que ver con la fe, todo tiene que ver con creer en Dios, porque todo se sostiene o se viene abajo por la fe, hermano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros estamos en pie de lucha y estamos predicando y nos mantenemos en los caminos de la cristiandad, en los caminos del evangelio, porque Dios nos ha dado fe, porque nos sostenemos, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Gloria a Dios, eso es la fe. La fe es la certeza, es la convicción, es la certeza de lo que se espera, aunque no lo podemos ver, pero tenemos la certeza de que eso que Dios ha prometido, eso va a llegar a nosotros. Y tenemos la certeza y tenemos la convicción de que lo que Dios dice que existe y que es real, de lo que no se ve, tenemos la convicción de que es real. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios lo ha proclamado en su palabra. En cierta oportunidad, gloria a Dios, algunos le dijeron, muéstranos al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin haber visto a Dios han creído en Dios. Eso es un valor, eso es algo que Dios aprecia. Hay personas que nos dicen, muéstrame a Dios y yo creería en Dios. Pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nosotros creamos en Dios a pesar de que nunca lo hemos visto. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés le dijo a Dios en cierta oportunidad, Señor, muéstrame tu gloria. Lo que le estaba diciendo Moisés a Dios, muéstrame tu rostro, muéstrame, quiero verte como eres. El Señor le respondió a Moisés y le dijo, Moisés, no hay hombre que vea a Dios y viva, pero te voy a mostrar algo de mí. Y yo creo que Dios, gloria a Dios, en estos tiempos en los que nosotros le hemos seguido, siempre nos ha mostrado algo de Él. Es lo que nosotros le llamamos la gloria de Dios. La gloria de Dios cuando sana un enfermo. La gloria de Dios cuando hace un milagro. La gloria de Dios cuando suple nuestras necesidades. La gloria de Dios cuando nos ayuda. La gloria de Dios cuando Dios viene en nuestro auxilio. Y todos los héroes de la fe han visto la gloria de Dios. Ellos, como dice la palabra de Dios, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Gloria al Señor. Dios le había dicho que en Isaac será llamada o tendrá una descendencia. Y Dios le pidió que sacrificara a su hijo, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. La Biblia dice, fíjese en el verso 19, fíjese la fe de Abraham, dice que Abraham obedeció a Dios. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
a su hijo Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios, porque él decía: Dios me ha dicho que en él tendré descendencia, y Dios me está diciendo que lo sacrifique. Entonces el escritor de Hebreos, que es dirigido por el Espíritu Santo, es el que nos dice que Abraham creyó que él podía sacrificar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar, que Dios tenía el poder para hacerlo. Por eso que Abraham obedeció, hermano. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, que lo leemos en la palabra de Dios, le viene una voz del cielo y un ángel le dice: Abraham, gloria a Dios, detén tu mano, porque Dios ha visto que le temes, porque Dios ha visto que le eres obediente, porque Dios ha visto que eres fiel. Bendito sea el Señor. La fe tiene que ver con la obediencia. La fe tiene que ver con la perseverancia. La fe es lo que fabrica, lo que produce nuestro testimonio, hermano. Nuestro testimonio se va formando a través de días, meses, años y años, y entonces Dios nos va dando una vida de testimonio. Yo no me podría parar acá. Ninguno de estos hombres y mujeres de Dios se podría parar en este altar si no tuviera testimonio. Porque una persona sin testimonio no puede pararse en un altar, no puede pararse a predicar la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que él fue aprobado por Dios para predicar la palabra de Dios. El día de hoy estamos viendo, y no solo hoy, y hace muchos años también, cuántos predicadores que se paran en los altares y no tienen testimonio. O sea, cuántos predicadores que se paran en los altares y están caídos, han sido mordidos por Satanás, han sido derrotados por el diablo, han perdido credibilidad, han perdido testimonio. Por eso, gloria a Dios, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. La obra de Dios, hermano, esta obra del movimiento misionero mundial es una obra de fe y es una obra de testimonio. Esta es una obra respetada. Esta es una obra considerada por otros concilios, porque saben que en esta obra ningún adúltero, ningún borracho, ningún degenerado corrupto se para en el altar. Alabado sea el Señor. Y mientras nosotros estemos en pie, nunca lo vamos a permitir. Los jóvenes tienen que saber esto. Ustedes mañana ocuparán los altares. Ustedes mañana estarán en lugar de nosotros. Nunca permitan que una persona corrompida se pare en el altar, porque eso mancharía, gloria a Dios, nuestras reuniones, nuestros ágapes, nuestras convenciones, nuestras confraternidades. Sería una mancha. Pero cuando un hombre y una mujer de testimonio se paren en el altar, edifica al pueblo. Es un ejemplo para el pueblo. Es una inspiración para el pueblo. Es una bendición, hermano. Y yo creo que ustedes han venido a esta convención porque saben que acá hay el celo, acá hay el cuidado de que los que predican, los que participan, los que testifican, los que dirigen el devocional son personas de testimonio. En cualquiera de nuestras iglesias, por más sencilla que sea, por que sea una iglesia de 20, 30 personas con poca asistencia, no importa, pero aún ahí, gloria a Dios, no se permite a nadie sin testimonio. Y Dios no quiere que nadie se ponga a predicar si no tiene testimonio. Hermano, la palabra de Dios nos habla de Moisés. Este texto que yo he leído habla de Moisés. Habla de la decisión que tomó Moisés.
Porque dice la palabra de Dios en el verso 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, que Moisés es salvado de las aguas. Moisés es fruto de la fe, hermano, de la fe de su madre. Es fruto, gloria a Dios, de la fe. Lo escondieron, bendito sea el Señor, por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron, dice, el decreto del rey. El decreto del rey era un decreto que se tenía que ejecutar, que todos los que escondían un niño iban a ser muertos. Ellos no tuvieron temor, porque para los padres de Moisés, más importante que el decreto de Faraón, del rey, era el decreto de Dios. Era la palabra de Dios. Y fíjese, en el verso 24, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo es que sucedió eso con Moisés? ¿Cómo es que hubo ese cambio en Moisés? Porque Moisés fue creado en el palacio, fue criado, fue formado, fue educado y capacitado en el palacio. Era el nieto del faraón. Podía haber sido el sucesor del faraón tranquilamente, pero dice la palabra de Dios que él, hecho ya grande, él rehusó, dijo, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice la palabra de Dios que él tuvo que tomar una decisión. Como le dije, ¿cómo es que Moisés se entera de quién realmente era? Es que su madre le había inculcado el temor a Dios. Su madre, que lo había criado, que Jocabed, que era su verdadera madre desde pequeño, ella le había dicho: mira, los egipcios tienen sus dioses, tienen a Isis, tienen a Osiris, tienen a diferentes dioses, pero ella le dijo: esos no son verdaderos dioses. El río Nilo era un dios para Egipto, y los egipcios adoraban muchos tipos de dioses, pero esta mujer inculcó en este joven, aún desde niño, le hizo que él entendiera, le hablaba del verdadero Dios, le hablaba del que hizo los cielos y la tierra. Ella no tenía la Biblia, no existía la Biblia, pero sí tenía la comunión con Dios, hermano. Y Dios tenía planes con Moisés. Moisés estaba dentro de los planes de Dios. Y por eso es que este joven, entendiendo la enseñanza de su madre, cuando ya era grande, tuvo que tomar una decisión. Él tomó una determinación, una decisión que marcó su vida, una decisión que fue un antes y un después. Tal vez como la decisión que hemos tenido que tomar nosotros el día que conocimos a Cristo. El día que conocimos a Cristo, hermano, es el día más feliz de nuestra vida. El día que conocimos a Cristo es el día en que nuestra vida empezó a brillar, porque vivíamos en tinieblas, vivíamos bajo engaño del diablo, vivíamos bajo vicio, bajo pecado, vivíamos en inmoralidad. Éramos personas que estábamos ciegos, no teníamos claridad, no teníamos entendimiento. Las tinieblas de este mundo nos tenían la vista entenebrecida, pero un día, todos nosotros, en una oportunidad, Dios tocó nuestro corazón y nuestra vista fue abierta y conocimos a Dios y tomamos decisiones radicales, porque cuando uno conoce a Dios tiene que tomar decisiones radicales. Uno no puede quedarse con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Eso es imposible. Uno tiene que tener determinaciones firmes, hermano, inquebrantables, que nadie lo puede doblar, quebrar, nadie lo puede despedazar.
la decisión que hemos tomado, la decisión que usted tomó. Algunos familiares han venido a querer influenciar en usted. Amigos le dicen: toma, fuma, vamos a buscar mujeres, vamos a corrompernos. Uno le dice: no, porque soy cristiano. Ya no puedo hacer eso, ya no vuelvo atrás. Moisés dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque Moisés sabía que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de esclavitud. Y él escogió ser maltratado juntamente con su pueblo. Gloria al Señor. Tuvo que tomar una decisión: ser maltratado o gozar de los deleites temporales del pecado. Es lo que nosotros también un día tuvimos que decidir. Los deleites temporales del pecado, que es el vicio, es la droga, es el alcohol, son los placeres, son las cosas fáciles que el mundo nos ofrece. Dice la Biblia: son deleites, son deleitosos tal vez, pero son temporales, son efímeros, pasan, hermano. Hoy día son y se desvanecen, se esfuman. Eso es lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece deleites, pero son deleites muy pasajeros. Dios nos da, gloria a Dios, algo que permanece para siempre: la fe. La palabra de Dios en el verso 26 dice cuál es la razón por la que Moisés escogió ser maltratado y no seguir con los deleites temporales que le ofrecía Faraón y palacio. Él tenía acceso, él era el nieto de Faraón, él tenía el título, él tenía todas las puertas abiertas, pero él dijo: yo no voy a seguir en ese palacio, yo quiero vivir con mi pueblo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Gloria al Señor, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo estaba leyendo una versión, la versión, gloria a Dios, de la Vulgata Latina, en donde también traduce esto. Y miren lo que dice en esta versión. Bendito sea el Señor. Claro que usted no la va a leer porque no la tiene, pero la Vulgata Latina, escrita en el año 400, dice: Moisés, juzgando que el oprobio de Jesucristo era un tesoro más grande que todas las riquezas de Egipto. Para Moisés puso en una balanza y él dijo: ¿qué es más importante? ¿El vituperio de Cristo, o sea, sufrir con Cristo, o todos los tesoros de los egipcios? Cristo dijo: para mí más importante, o perdón, Moisés dijo: para mí más importante es el vituperio, es el oprobio. O sea, ser del pueblo de Dios, hermano, implica ser vituperado. Ser del pueblo de Dios significa ser rechazado. Ser del pueblo de Dios significa ser incomprendido. Cuando uno es del pueblo de Dios, somos insultados. La palabra vituperio significa reproche, significa difamación. Es una palabra que viene de una palabra griega que significa oneidismo, y también del griego blasfemeo, que es hablar profanamente, ultrajar. Entonces, nadie quiere estar o vivir en un vituperio, nadie quiere ser insultado, nadie quiere ser ultrajado. Pero cuando uno decide seguir a Cristo, ese es el camino que tenemos que seguir. No hay otro camino. Uno no puede decir: yo quiero ser cristiano
pero no quiero que me hagan nada, no quiero que me insulten, quiero que la gente me felicite, o yo quiero un cristianismo de, gloria a Dios, con lecho de rosas, un cristianismo fácil. No existe un cristianismo fácil. Precisamente la carta a los hebreos es una carta muy hermosa, en donde Dios le habla a los descendientes que eran hebreos, judíos convertidos al cristianismo, y les está hablando lo que ellos tienen que enfrentar, porque las generaciones anteriores de ellos tuvieron que sufrir hasta la sangre, hermano. La primera generación de los hebreos, que es la iglesia, ellos fueron perseguidos, ellos fueron muertos a filo de espada. Esta segunda generación, que es a quienes se les escribe este libro, se les dice lo que sus descendientes han sufrido por causa de Cristo. Ellos entendían lo que era seguir a Cristo. O sea, seguir a Cristo va a implicar un vituperio, va a implicar que nos insulten, va a implicar que nos ataquen. Bendito sea el Señor. Se burlan de nosotros. Pero cuando uno entiende que eso, que sufrir por Cristo, que sufrir el oprobio y el vituperio, es un tesoro mayor, hermano. Es un privilegio sufrir por Cristo. Es una bendición sufrir por Cristo. Usted no puede sentirse entristecido, afligido, porque está sufriendo por Cristo, porque lo están persiguiendo, porque es cristiano. No, siéntase gozoso, siéntase alegre, siéntase privilegiado de haber sido escogido para sufrir por la causa de Cristo. La palabra de Dios en el mismo libro de los Hebreos capítulo 10:33 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos un espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En este capítulo 10 también se habla de los vituperios y se habla que las tribulaciones que sufrieron ellos fueron un espectáculo. La iglesia fue mostrada como un espectáculo en los circos romanos. Los cristianos eran lanzados, los niños cristianos lanzados a los leones. Los niños cristianos y sus madres eran lanzados a las fieras. Era un show, era un espectáculo. Los vestían de corderito, le ponían disfraces y todo el circo romano, que eran casi 60,000 personas, disfrutaban de eso. Ellos se deleitaban viendo que las fieras trituraban a los niños cristianos, trituraban al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue hecho un espectáculo. El diablo, que el Señor lo reprenda, se alegraba. El diablo se frotaba las manos. Pero eso, hermano, gloria al Señor, sufrir vituperio y sufrir tribulación por Cristo, eso fue el triunfo de la iglesia. Eso fue el mensaje poderoso de la iglesia de Cristo. La iglesia avanzó porque los emperadores se dieron cuenta que la iglesia era indestructible. Los tiranos han querido destruir a la iglesia. ¿Cuántos presidentes autócratas, gloria a Dios, dictadores, cuántas personas que odiaban al pueblo de Dios han querido destruir al pueblo de Dios y al final no han podido hacerlo? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios, hermano, contra la iglesia del Señor. Por eso la palabra de Dios en el verso 34 del capítulo 10 también les dice a ellos: fíjese, de los presos también ustedes se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes, ellos fueron despojados de sus bienes, sufristeis con gozo. Fíjese, no es que se quejaron y le dijeron: Señor, nos están quitando nuestras propiedades, nos están quitando nuestros bienes. Dice que ellos fueron despojados, porque en ese tiempo, cuando había persecución, no solamente eran muertos, eran ultrajados, sino que entraban a su casa
y se quedaban con todo, arrasaban y saqueaban toda su casa y todas sus propiedades, se quedaban sin nada, hermano. Los metían a las cárceles. Por eso dice, ustedes también visitaron a los presos cristianos en la cárcel. Alabado sea el Señor. Hermano, Dios va a premiar esta confianza que tiene un grande galardón. Porque la palabra dice que con la paciencia vamos a obtener la promesa. La palabra de Dios también dice que a pesar de las persecuciones, que a pesar del vituperio, a pesar del oprobio, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nunca vamos a retroceder. Si no dice, si no somos de los que tienen fe para preservación del alma. Dios no se agrada de los que retroceden. Dios no se agrada, hermano, gloria a Dios, de los apóstatas. Dios no se agrada de aquellos que un día están en los caminos de Dios y luego el diablo los envuelve y vuelven a la droga y vuelven al alcohol y vuelven a la delincuencia. Dios no quiere un pueblo apóstata. Dios aborrece a los apóstatas. Dios quiere un pueblo con determinaciones firmes. Dios quiere un pueblo valiente. Dios quiere una iglesia victoriosa. Jóvenes, adultos, niños, valientes, que se paren firmes ante el diablo, ante las tinieblas, ante la mentira, ante el engaño, y enfrenten toda obra del diablo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nunca vamos a retroceder. El diablo nos ha querido hacer retroceder en diferentes lugares, en diferentes pueblos. El diablo levanta oposición, el diablo levanta personas que nos hacen la guerra, que nos calumnian, que nos quieren desalojar de un pueblo, pero nosotros no retrocedemos, hermano. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios admirable. Él fue apedreado en Listra, un pueblo en el Asia Menor, y dice que fue dejado casi muerto. Él se levantó, gloria a Dios, totalmente amoratado, el cuerpo totalmente hinchado, pero Dios permitió que viviera. Salió de ese pueblo, se recuperó y regresó a Listra a predicar la palabra de Dios. Fue un hombre valiente, hermano. Por eso la palabra de Dios también habla del vituperio de Cristo en el capítulo 13, en el verso 12 y 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, dice, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Cristo no padeció, hermano, no fue un sacrificio que se hizo dentro del templo. Se hizo fuera, para que beneficiara a todos, para que llevara la palabra a todos, para que muriera por todos. Bendito sea el Señor. El sacrificio de Cristo fue fuera del campamento, fue fuera de la puerta, fue fuera del ambiente religioso, para que la salvación fuera para el mundo entero. Por eso dice, gloria a Dios, nosotros debemos salir fuera del campamento. O sea, nosotros tenemos que salir a predicar de nuestras iglesias, tenemos que predicar en las iglesias, pero tenemos que salir a las calles llevando su vituperio, porque salir a las calles es ganar almas para Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto para que todo el mundo fuera salvo, para que aquellas personas que no eran judías, aquellos gentiles, gloria a Dios, como nosotros que no somos judíos, que somos peruanos, ecuatorianos, colombianos, pudiéramos tener a Cristo en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Hermano, el apóstol Pablo también llevó el vituperio. Voy a citar solamente un texto, pero
En el capítulo 11 del 2 de Corintios, versos 25, 24 y 25, solamente dos textos porque en el capítulo se habla de todos los sufrimientos de Pablo. Pero dice esto nada más. En su ministerio, dice Pablo, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces, hermano. ¿Usted sabe lo que es recibir un azote de los que daban los romanos? Un solo azote te causaba una llaga tremenda en la espalda. Imagínese 39 azotes. A una persona la dejaban casi muerto. Y Pablo 5 veces fue azotado por causa de Cristo. 3 veces dice: he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Gloria a Dios. Y eso que solamente he leído una parte pequeña. Pablo estuvo dispuesto a llevar el vituperio de Cristo. El hermano Ortiz, en su libro, en una separata, Instrumento Escogido, que fue un mensaje también, él nos dice, el hermano Ortiz predicaba, cuántas personas se le acercaban al hermano Ortiz y le decían: hermano Ortiz, yo quiero ser como Pablo. Pero la pregunta del hermano Ortiz era: si tú quieres ser como Pablo, ¿estás dispuesto a sufrir lo que sufrió Pablo? La pregunta sería para nosotros, a los jóvenes, a los adultos: ¿estamos dispuestos a sufrir todo esto por causa del evangelio? Algunos leerían esto y dirían: no, yo nunca quisiera eso. Pero si tuviera que sufrir esto por causa del evangelio, ¿estás dispuesto a hacerlo? El que tiene a Cristo, gloria a Dios, dice: sí. Gloria a Dios, estoy dispuesto a recibir, a llevar el vituperio de Cristo. Hay iglesia perseguida en el África, hay iglesia perseguida en la China, hay iglesia perseguida aún en nuestros países. Hay cristianos que están siendo torturados, están siendo golpeados, les quitan todas sus propiedades por el solo hecho de ser cristiano. Y hay personas en el evangelio a veces, hermano, creyentes, que dejan de ir a la iglesia porque un hermano no los saluda. Hay creyentes que dejan de ir a la iglesia por cualquier tontería, por cualquier cosa. Se sienten débiles, se sienten golpeados, ofendidos. Que me miró mal, que me dijo tal cosa. Eso no es nada, hermano. Esa gente no está dispuesta a sufrir por causa de Cristo. Esto es sufrir por Cristo. La Biblia dice que si uno en la iglesia, algún hermano te hace algo, algún hermano te ofende, gloria a Dios, dice, tiene que sufrir el agravio. ¿Estás dispuesto a sufrir el agravio? ¿O vas a decir: no, ya no voy a la iglesia, me cambio de iglesia, voy a dejar de congregar porque aquí son muy duros, porque aquí me hablan fuerte, porque el predicador habla muy fuerte? Bendito sea el Señor. Es terrible, hermano. El verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a llevar el vituperio. El evangelio, el cristianismo viene con todo. O lo recibes o lo dejas. No puedes decir: voy a separar el cristianismo de las persecuciones, del insulto. Eso no funciona. Gloria a Dios. En la iglesia primitiva hay 2 escritores puritanos que escriben la historia de la iglesia primitiva, y ellos narran que en el tiempo de las persecuciones habían cristianos que juntaban grandes cantidades de dinero y le daban a
autoridades romanas para que no los persiguieran a ellos, porque ellos no querían sufrir por causa de Cristo. Alabado sea el Señor. Esos no son cristianos, hermano. La palabra dice, si tú, gloria a Dios, uno es cristiano, uno tiene que estar dispuesto a sufrir con Él. Gloria al Señor. Es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Por qué predico esto? Usted mira, pastor, ¿va a venir una persecución? No, hermano, puede venir o no puede venir, a mí me da lo mismo. Pero si un cristiano se llena de esta convicción, nada ni nadie lo moverá de la iglesia. No serás un cristiano de cristal. Hay cristianos de cristal, hay obreros que son de cristal también, que cualquier cosa que le dicen, ay, me ofendieron, ya no voy a predicar. Gloria a Dios. El cristiano tiene que ser de hierro, hermano. El obrero tiene que ser de hierro. Tiene que ser valiente. Gloria a Dios. Si no, no vas a durar. Si no, no sirves. Alabado sea el Señor. Dios permite a veces situaciones difíciles en nuestras vidas. Si Dios te está formando como obrero, si Dios te está formando como obrera, vas a pasar, gloria a Dios, por la escuela del sufrimiento. Porque si tú vas a pasar y vas a recibir todo eso, vas a aguantar y vas a soportar, puedes servir a Dios. Pero si te rajas, te partes en dos, gloria a Dios, no puedes servir a Dios. Porque el evangelio, hermano, predicar el evangelio implica estar dispuesto a sufrir de todo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios en Hechos 16:23 dice que a Pablo y a Silas, y esto lo vamos a ver en muchos capítulos del libro de los Hechos, las persecuciones a los cristianos. Miren lo que dice, a Pablo y a Silas los capturaron, los apresaron porque los encontraron predicando el evangelio, y dice, después de haberlos azotado mucho. ¿Por qué los azotaban? Por predicar el evangelio. Dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice más adelante que los pusiese en la cárcel de más adentro. O sea, en la cárcel que estaba en las profundidades, porque había partes en la cárcel, en las cuevas, había cárceles en lugares fétidos, hermanos, donde habían ratas, donde había una podredumbre, hedidumbre, donde la gente se hacía sus necesidades. Ahí dormían los presos. Era el lugar más horrible. Y ahí metieron a Pablo y a Silas en la cárcel más adentro, de más adentro. Y Pablo y Silas no se quejaron. Dice que empezaron a adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que Moisés escogió, gloria a Dios, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La pregunta en esta noche es, ¿dónde está tu tesoro? El libro de Mateo, en Mateo 6:21, en el Sermón del Monte, Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjese, hermano, que dice, gloria a Dios, que para Moisés esto era su tesoro, hermano. Gloria al Señor. Él tuvo un privilegio, él tuvo el privilegio. Estos son riquezas para mí. El vituperio es una riqueza, es mi tesoro. ¿Es tu tesoro sufrir por Cristo?
¿O es tu tesoro las cosas materiales? Por eso hay quienes fracasan en el ministerio. Por eso hay cristianos que fracasan en su vida cristiana. Porque quieren o piensan que el cristianismo es tener abundancia. El cristianismo es que todo te va bien. El cristianismo es que vas a estar sano toda la vida. Y cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los momentos difíciles, muchos se vuelven para atrás. Pero el que tiene por su tesoro el sufrir por causa de Cristo, gloria a Dios, ese va a seguir adelante, hermano. ¿Cuál es tu tesoro? Mire lo que dice, gloria al Señor, en el Salmo 37, 16, dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En 1 Timoteo 6, 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bendito sea el Señor. La pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? Gloria al Señor. Para Moisés, su tesoro era seguir a Dios. Ese es nuestro tesoro, hermano. No importa que vengan persecuciones, no importa que vengan enfermedades. Y he visitado últimamente a hermanos ancianos de la iglesia que tienen 30, 40 años en la iglesia del 28 de julio. He visitado a hermanos con cáncer. He visitado a hermanas con enfermedades terribles. Y van a la iglesia, hermano. Aún en medio de su dolor, van a la iglesia. Bendito sea el Señor. No permiten que nadie les quite la bendición de congregar. Porque para ellos estar en la iglesia, ese es su tesoro. Estar en el culto. Estar con el pueblo de Dios. Es lo que más anhelan. Es lo que más valoran. Es lo que más aprecian. Bendito sea el Señor. Por eso quiero terminar. Dice la palabra de Dios que Moisés escogió eso porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón es un premio, es una recompensa, es un honor, hermano. El galardón. Dios va a recompensar varias cosas. En primer lugar, Dios recompensa la fe. En el mismo libro de los Hebreos dice: pero sin fe, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que Dios es real. Un día le veremos a Dios, hermano. Estaremos delante de su presencia. Y ahí diremos: valió la pena luchar. Valió la pena pelear la batalla. Valió la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir el agravio. Vale la pena sufrir el vituperio. Es un privilegio sufrir por Cristo. Es un honor. Es una bendición. Queremos orar. Y vamos a orar por todos los que han pasado aquí al altar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios los fortalezca, que Dios los bendiga. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pido, Señor, por todas estas vidas, por estos jóvenes, damas y caballeros que han pasado aquí al altar, Señor, con una decisión firme de seguirte, Señor, de no mirar atrás, de no volver atrás, de sufrir por causa de Cristo, de sufrir el oprobio, sufrir el agravio, las persecuciones, los insultos, las burlas, por causa de Cristo. Son un privilegio, son una bendición. Bendice a tu pueblo, Señor, fortalece
las convicciones. Fortalece su cristianismo, Señor. Fortalece su vida espiritual. Ayúdalo, Señor. Tómalos en tus manos. Sana a los enfermos. En el nombre de Jesús. Ten misericordia. Gracias, Señor.